y pues como lo dice el título, vamos a hablar sobre la educación en grupos vulnerables, una crítica al sistema educativo. Y bueno, pues como ya les mencioné, vamos a hablar sobre los grupos vulnerables en la educación. ¿Cuál es el papel que estos toman dentro del proceso de educación por el que todos tenemos que pasar? Y con grupos vulnerables me voy a referir tanto a indígenas, mujeres, personas con una orientación sexual o identidad de género diferente a la heteronorma o la cisnorma. Y bueno, pues primero, ¿por qué centrarnos en estos grupos específicamente? Bueno, pues porque hacemos una crítica a la educación tradicional. Esta educación tradicional involucra una homogeneización en el aula y pues no da paso a la diversidad tanto cultural como sexual. Entonces, por ejemplo, los grupos vulnerables de los indígenas, las comunidades en sí de los indígenas, cuando tienen que emigrar a la ciudad, se tienen que acoplar a una cultura dominante, una cultura que no les pertenece, pero que se tienen que adaptar para poder permanecer o para poder ser aceptados, entre comillas. Y además de que se tienen que castellanizar obligatoriamente para poder recibir una educación básica, si es que algunos llegan a tener esta educación básica. Así que intentemos comprender lo difícil que debe ser para un niño el tener que salir de su zona de confort, de todo lo que conoce, y tener que emigrar a un lugar al que le es totalmente desconocido, y además de eso tiene que perder toda su cultura para poder adaptarse a sus compañeros de la escuela, por ejemplo. Esto implica no solamente para indígenas, también aplica para migrantes, porque también ellos tienen que crear un nuevo proceso de socialización al migrar a otros lados que no es pues lo que están acostumbrados ellos, pues el lugar donde viven. Entonces pues todos estos cambios, este proceso de socialización, el cual se ve como entorpecido, pues los hace sufrir y los hace inhibirse y aislarse de la sociedad en general, porque pues la discriminación y por demás cosas. Con las mujeres y con las personas LGBT sucede una situación un poco diferente. La educación sexual en México no es la mejor y el machismo, la heteronorma y la cisnorma no dan paso a una educación sexual que sea adecuada para niños y para adolescentes. Esto forja ciertos prejuicios que se quedan en nuestra mente y estereotipos que si tienen suerte pueden llegar a desaprender en la universidad, pero pues si no llegan a un grado alto de estudio, pues realmente estos estereotipos, estos prejuicios, pues se quedan ahí. Y no solamente pueden eliminarse con el estudio, también pueden eliminarse si es que ellos llegan a conocer, a atravesar estas barreras de lo desconocido, porque pues muchas veces rechazamos aquello que no conocemos. De lo contrario, pues si no, pueden pasar el resto de su vida con estos estereotipos en mente. Tan solo intentemos recordar cómo fue la información que llegó a nosotros en la escuela y que nos hablaba sobre el sexo. En lo personal recuerdo que nos hablaban solamente de condones, de pastillas y de VIH, pero omitían todo tipo de detalles. Hasta ahora no sabemos mucho de cómo funcionan ni las pastillas, muchas personas aún no saben cómo poner un condón ni para qué sirve, ni mucho menos sabemos todos sobre el VIH y seguimos discriminando a personas con VIH porque siguen estos prejuicios en mente de esta enfermedad. Además, toda esta información va dirigida como si todos los niños de las aulas fueran heterosexuales o fueran cisgénero. Es por ello que crecemos con muchas dudas sobre nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, porque no se nos presenta toda esta gama de la diversidad, sino se nos quiere como meter en algo donde todos quepamos, pero no se nos presentan estas, pues sí, opciones de la diversidad. Y todavía puedo recordar algunos libros de texto de mi sobrina de la primaria que se sigue manejando estos modelos tradicionales de la familia, estas familias conformadas por una mamá, un papá y los niños. Entonces, cada vez más estas familias actualmente ya no encajan con este modelo tradicional.
No se habla ni de jefas de familia, no se habla ni de padres solteros, y mucho menos se nos introduce a las familias homoparentales, y esto sigue causando una discriminación y una estigmatización por lo mismo de que no se nos presentan esta diversidad, y lo seguimos viendo como algo desconocido o ajeno a nosotros. Por lo que llegamos a la conclusión de que la escuela se cierra a la diversidad en general, tanto diversidad sexual como diversidad cultural. Al tener esta idea de homogeneizar, se nos cierra a una interacción con aquello que no conocemos, y en lugar de que la escuela funcione como una institución donde además de aprender vas a construir un proceso de socialización secundario, vas a relacionarte, a interaccionar con las demás personas, pues simplemente funge como una institución en la cual se te da la información y se te educa para obtener un trabajo, y me refiero a un trabajo tradicional. Si se te dice que tienes que llegar a una carrera, simplemente se te mencionan los abogados, médicos y profesores. También se elimina de toda esta gama de profesiones que existen actualmente. Además, se nos prepara para una vida globalizada. El idioma extranjero, que es obligatorio aprender desde la primaria, incluso algunas escuelas desde el kinder, si es que lo hay, pues es el inglés nada más. Y nuevamente nos tenemos que esperar a llegar a la universidad a estudiar una carrera como la mía, que es Desarrollo y Gestión Interculturales, donde te acercan un poco al idioma náhuatl. Y la gente se pregunta y te lo preguntan a ti, que ¿qué tiene de útil aprender náhuatl? ¿Para qué te va a servir? ¿Es más útil aprender un idioma extranjero que te pueda ayudar a encontrar trabajo en otro país? ¿Pero por qué estudiar náhuatl? Entonces, con estos comentarios se sigue desvalorizando nuestra cultura, además de que seguimos discriminando y manteniendo esta idea de que pues las lenguas indígenas no sirven para nada. Así que si buscamos proponer un modelo educativo, debe ser un modelo que implique el respeto y la empatía por los demás, así como dar paso a esta diversidad y a esta laicidad, que con la laicidad pues es otro tema que también debería estar presente dentro de las aulas. Pero no solo eso, debemos deshacernos de una escuela tradicional, pues como anteriormente señalé, buscan generar una homogeneización. Recordemos tan solo cómo nos evaluaban en la primaria, cómo nos catalogaban como niños aplicados o niños burros, de acuerdo a qué tan capaz eras de memorizar cosas y poder aplicarlas en un examen, y que este examen tuviera una buena calificación. Entonces también esta idea de aplicar la misma técnica con todos los niños y esperar que funcione es algo muy incorrecto, porque algunos niños son más visuales, son más prácticos. No podemos aplicar una técnica hacia personas que viven, sienten y piensan diferente. No son máquinas que están construidas con base en un prototipo. Son personas que aprenden de una forma diferente, y así nos tienen que tratar como personas. Yo crecí con la idea de que era muy malo en matemáticas, pero muy bueno en las demás materias como español, como historia, geografía y demás. Y por un lado pues tenía un poco de razón. Realmente las matemáticas a mí no se me daban para nada porque no podía memorizar ciertas fórmulas. Pero nos ponen barreras mentales también, porque yo ya crecí con esta idea de que no soy malo en matemáticas. Entonces también estas barreras que te ponen mentalmente, pues te ponen un límite hacia qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Sin hablar de los padres que reprenden a sus hijos por no obtener las calificaciones que ellos pues dicen que son estas buenas calificaciones, estas calificaciones que ellos esperan. Cuando pues lo que debería de preocuparles sería buscar otra forma para que su hijo aprenda mejor, en lugar de castigarlos, porque si algo pasa con el niño que está obteniendo malas calificaciones y demás, es porque la técnica que se está usando o el aprendizaje que se le está dando, la información, no la está procesando de una manera adecuada. Entonces se tiene que buscar otras alternativas. No se le tiene que reprender y castigar porque el niño no encaja dentro del parámetro de los demás niños de la memorización y aplicación en un examen para obtener una nota alta. Cabe aclarar también que la memorización no es mala, porque también existe una estigmatización
hacia si está bien o no está bien en memorizar cosas, porque se dice que un aprendizaje será más significativo si en lugar de memorizar se pone en práctica. Y esto tiene su parte de verdad. No puedes poner en práctica aquello que no tienes una base de teoría para saber cómo aplicarlo. Pero pues la memorización tampoco es mala. Existen cosas que necesariamente se tienen que memorizar, como las técnicas, las fórmulas, teorías y demás. Por lo que debemos dejar de pensar que la memorización no nos sirve o que no es útil dentro de un proceso educativo. La memorización es buena en ciertos ámbitos o en cierta información que tienes que retener, pero en alguna otra se tiene que buscar pues sí una alternativa diferente, no simplemente memorizar. Y pues bueno, si bien hasta el momento solo hemos hecho algunas de las críticas hacia la educación, bien dicen que cualquiera puede criticar, pero el proponer no cualquiera puede hacerlo. Entonces vamos a tomar ciertas posturas de algunas teorías pedagógicas que creo que es necesario resaltar para crear un buen modelo educativo o para aplicarse en un modelo educativo. Por ejemplo, comenzamos con la teoría crítica, que nos habla sobre desarrollar los pensamientos críticos de los estudiantes, es decir, volvernos como más reflexivos, incentivar el cuestionamiento de la información que se les da, el que no se queden con la idea autoritaria de que el maestro les dice que así es y ellos crean que así es y que no puede cuestionarse por qué así es. Entonces, esto ayudaría a que los estudiantes se involucren en su propio proceso educativo y su contexto, y también nos alejaríamos de un profesor autoritario que cree tener la verdad absoluta. De la escuela nueva o activa rescataría la educación individualizada, pues algunos alumnos aprenden mejor cuando se va a su paso, sin una presión, sin competir con sus demás compañeros, además de que se le presta una mejor atención a cada uno y decidirá qué es lo que quiere aprender y cómo es que lo quiere aprender. También es muy necesario involucrar a la familia en el proceso educativo de los niños, pues no se tiene que dejar todo a las instituciones o a los maestros, esperar que los maestros eduquen a los niños. No, tiene que ser un proceso que tiene que ir acompañado tanto de los docentes como de los padres de familia. También tendría que rescatar las competencias del saber conocer, saber hacer y saber ser, pues se necesita que haya un equilibrio entre las tres para tener un mejor resultado. Y ahora actualmente en la educación no existe este equilibrio entre el saber hacer, saber conocer y saber ser. Por ejemplo, el saber conocer nos va a ayudar a internalizar los conocimientos, mientras que el saber hacer se encarga de llevar a la práctica, es decir, la práctica y la teoría. El saber conocer lleva la parte teórica y el saber hacer lleva la parte práctica. Pero dejamos mucho de lado el saber ser, que incluirá las aptitudes, las competencias sociales que tienen los alumnos, el poder trabajar en equipo, desenvolverse emocionalmente con los demás, y esto involucra la parte de inteligencia emocional que debe ser necesaria para los niños para que puedan crecer con esta idea de controlar sus propias emociones, conocerlas y reconocerlas. Y bueno, pues para finalizar también añadiría que esta inteligencia emocional tiene que ser completamente útil para que los niños aprendan a expresar sus emociones de manera correcta y no crezcan con estos líos mentales o estas represiones emocionales que tienen muchos niños. Y pues bueno, para terminar el video quiero terminar con una frase de María Montessori que dice: la mejor enseñanza es la que utiliza la menor cantidad de palabras para la tarea. Dejemos creer que la educación debe ser totalmente aburrida, cansada y cuadrada, cuando debe ser flexible, abierta y divertida. Es por eso que los niños deben de querer aprender lo que ellos decidan y no lo que las personas esperan de ellos. Y pues es todo en el video. Gracias.